Mario, te dejo todo en tus Ok, manos. Muchas gracias. ok, José Luis, muchas gracias por tu introducción. Bueno, muy buenos días a todos. Quienes no me conozcan, yo soy Mario González, el jefe de la unidad de negocio de aire acondicionado residencial y comercial ligero Canango. Y ahí el día de hoy vamos a hablar sobre una charla que trata sobre el impacto que tiene nuestro mercado del HVAC en el calentamiento global. ¿Okay? Una charla orientada un poquito a veces a clientes, usuarios finales, pero en este caso si hay personas del rubro, me imagino que ya están un poquito familiarizadas con los términos que vamos a tratar acá, y siempre es bueno recordarlos. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la huella de carbono, ¿cierto? El índice de potencial de calentamiento atmosférico, ya que regula nuestro mercado. Vamos a hablar de las buenas prácticas del manejo de refrigerante, ¿cierto? El efecto directo e indirecto, ¿cierto? Que determina un índice llamado TIWI, ¿ya? Que es una sigla en inglés, que la vamos a ver más adelante. Vamos a hablar un poquito de refrigerante R32, sus propiedades más importantes. Y por último, vamos a hablar sobre el equipo Split Inverter Fresh Air, que es un producto nuevo, ya con bastante innovación, y que es importante que quienes no lo conozcan puedan saber de qué se trata y cómo es su operación. ¿Okay? Bueno, huella de carbono. ¿Okay? La huella de carbono es un indicador ambiental, ¿cierto? Que pretende reflejar la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto, ¿cierto? De una persona, una empresa, un evento, una máquina, un producto. ¿Ok? Ahí podemos ver un poquito en la imagen todos los aspectos que influyen en esta huella de carbono, ¿cierto? Para cada persona la huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que produce al fabricar o consumir un producto o simplemente al realizar una actividad diaria, ¿cierto? Es básicamente la huella que dejamos cada uno de nosotros por el paso por el planeta, ¿ya? Se acostumbra a expresarla en toneladas de CO2. ¿Okay? Eso es importante tener en consideración. Esta huella de carbono que dejamos, ¿cierto?, por el paso por el planeta, depende de nuestros hábitos en cuanto al consumo de energía, ¿cierto?, en las actividades cotidianas, el uso electrodoméstico, la iluminación, el computador, ¿cierto? El impacto que genera el transporte público, ¿cierto?, que es el uso del combustible, si es que ocupamos automóvil, si es que ocupamos una motocicleta, el transporte, digamos, de micros, de taxis, cuántos kilómetros son los que nosotros conducimos diariamente para transportarnos hacia nuestro trabajo. Depende también de nuestros hábitos de consumo, ¿cierto? Y los residuos que dejamos, ¿cierto? Si es que consumimos productos ecológicos, productos nacionales, importados, si nos interesa el envase, si lo reciclamos. Entonces son varias las cosas que nosotros como personas a veces podemos aportar para que esta huella de carbono sea menor, ¿ya? Y en el caso de las personas que nos dedicamos al mundo de la refrigeración, ¿cierto? Y el aire acondicionado, además de todo lo mencionado anteriormente, que es súper importante, ¿ya? Tenemos una mayor responsabilidad, ¿cierto? Porque si no somos cuidadosos con el uso de refrigerante, vamos a generar un impacto mayor de huella de carbono, ¿cierto? Provocando fugas, haciendo mal un mantenimiento o sencillamente no haciendo un mantenimiento de los equipos, cuando realizamos un mal cálculo, ¿cierto? Dejamos un equipo subdimensionado, sobredimensionado, cuando no se ocupan las herramientas adecuadas, ¿cierto? O los controles adecuados, ¿cierto? Cuando no escogemos el refrigerante con un bajo índice de PCA o GWP, ¿cierto? Que es el índice que muestra el impacto hacia el calentamiento global, o cuando no seleccionamos un equipo que sea eficiente,
¿ya? Son todos esos hechos que nosotros podemos contribuir para disminuir esta huella de carbono, ¿ya? El PCA, ¿cierto? ¿Qué significa PCA? Potencial de calentamiento atmosférico, ¿ya? Para medir la huella de carbono se ha creado el término que también en inglés se denomina GWP, ¿ya? Global Warming Potential, o en español lo pueden encontrar como PSA, potencial de calentamiento atmosférico, ¿ya? Es una medida relativa del efecto de calentamiento global que produce un gas, ¿cierto? Cuando está en la atmósfera, y indica la cantidad de calor atrapado por una tonelada de CO2 en la atmósfera durante un periodo de tiempo. ¿Okay? Se eligió el CO2 como gas de referencia, ¿cierto? Vamos a mostrar acá una imagen, ¿cierto? Todos conocen un poquito y han escuchado hablar del efecto invernadero, ¿cierto? Que los gases que están en la atmósfera atrapan el calor reflejado por la Tierra y evita que se devuelva hacia el espacio, ¿ya? Entonces queda concentrado en la atmósfera, lo cual va produciendo este sobrecalentamiento, ¿cierto? Entonces se eligió el CO2 como gas de referencia, ¿cierto? Dándole el valor de un PCA de 1, ¿ya? El PCA de los gases refrigerantes HCFC o HFC, ¿cierto? Supera en miles de veces el del CO2, ¿ok? Un ejemplo, el gas 134A, que es un gas ecológico, ¿cierto? No tiene cloro, no daña la capa de ozono, tiene un índice PCA de 1430. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cierto? Que una tonelada de gas refrigerante R134A es como que si aportara 1430 toneladas de CO2 al ambiente. ¿Ok? Entonces ahí podemos cuantificar, ¿cierto?, el daño que provoca al calentamiento global cada uno de estos refrigerantes y por qué se está buscando, digamos, refrigerantes con menos índice GWP o PCA. Para un mismo gas se pueden encontrar valores de PCA diferentes. Ya esto es importante porque a veces pueden diferir algunas publicaciones de otras, ¿ya? Y existen dos motivos para eso, ¿ya? Los valores de PCA se pueden definir para medir el impacto en diferentes escalas de tiempo. Hay algunos valores que tienen un índice a 20 años, a 100 o incluso a 500 años, ¿ya? Entonces eso ya hace diferir el valor. Y también se van actualizando en los últimos años debido a que se hacen pruebas cada vez más precisas, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá cómo se hace el cálculo de este índice para refrigerantes que a veces son compuestos, ¿ya? Que son composiciones de varios otros refrigerantes. En este caso elegí el ejemplo del R404A, ¿cierto? Donde la composición de este refrigerante es un 52% de 134A, ¿ya? Donde su índice, como mencionaba, era de 4.470. El 125, un 44% de 125, ya que aporta en 3.500, sí, 3.500, y un 4% de 134A, ¿ok? Que 1.450 es su índice, ¿ok? Por lo tanto, el cálculo es súper sencillo, se aplica el porcentaje, ¿cierto?, a cada uno de estos valores de PCA, de cada uno de estos refrigerantes, y llegamos al cálculo final, donde sería un valor de 3.922. O sea, recordando, si nosotros emitimos o liberamos al ambiente una tonelada de gas R404 al ambiente, es como si estuviéramos aportando con 3.922 toneladas de CO2. ¿Ok? Entonces, eso un poco para que lo tengan en consideración. Bueno, buenas prácticas del manejo de refrigerantes, ¿cierto? Los fluidos refrigerantes se utilizan en los equipos de refrigeración e aire acondicionado, ¿cierto? Se han fabricado para estar confinados toda su vida en cualquiera de estas dos situaciones, ¿cierto? O sea, el gas refrigerante no debería ser expulsado al ambiente, ¿ya?
en las situaciones siguientes, están confinados dentro de recipientes metálicos como líquido, ¿cierto? Que son las típicas bombonas que uno compra, ¿cierto? Y estar confinados en circulación o quietos dentro del circuito de un sistema frigorífico o un equipo de refrigeración o aire acondicionado. ¿Ok? ¿Cierto? Estamos claros de que el refrigerante no debería estar en contacto con el ambiente y ser expulsado al ambiente. ¿Ya? Ahí se muestran un poquito las fotografías. Bueno, esta es la forma que se ve un circuito de refrigeración cerrado, ¿cierto? Y el ciclo que cumple, ¿ya? Los que son entendidos en la materia conocerán muy bien este ciclo de refrigeración, donde el proceso 1-2 es la etapa de compresión, en la cual consume la energía de nuestro sistema frigorífico o equipo de aire acondicionado, ¿cierto? El proceso 2-3 es la liberación de calor hacia el ambiente, 3-4 el proceso de expansión para volver a bajar la presión y conseguir una baja temperatura del fluido refrigerante, y por último el proceso 4-1 es la captura de calor desde el ambiente que yo estoy tratando, ¿cierto? El ambiente interior. Efectos directos e indirectos, ¿cierto? Aquí nace el término TIWI, que es un término en inglés que lo tengo anotado acá, es Total Equivalent Warming Impact, es básicamente el impacto total equivalente de calentamiento, ¿ya? Las dos funciones más relevantes que tiene que cumplir un equipo de refrigeración o un aire acondicionado, ¿cierto? Es, uno, mantener la temperatura adecuada, ¿cierto? Tanto para preservar alimentos en el caso de la refrigeración, como mantener un nivel de temperatura de confort para las personas, en el caso del aire acondicionado. Y el segundo es no producir o producir muy pocos cambios o daños en el medio ambiente, ¿ya? En primera instancia fue a través del Tratado de Montreal que no dañase la capa de ozono, pero ahora eso ya está controlado y el tema en boga medioambiental obviamente es el calentamiento global. Y los últimos informes no han sido para nada alentadores, ¿cierto? Todos lo sabemos. Entonces, más que nunca se hace necesario, digamos, recalcar estas buenas prácticas y, digamos, tratar de aportar en un granito de arena para que no siga, digamos, este calentamiento global afectando el medio ambiente. Entonces, ¿de dónde nace el término TIWI? ¿Cierto? Para verlo más en detalle, ¿cierto? Es la evaluación del impacto ambiental total durante la vida útil, en masa equivalente de CO2, ¿ok? Entonces, es básicamente el efecto directo que tiene un refrigerante, que es cuando se escapa al medio ambiente, identificado principalmente por el GWP, y como impacto indirecto es el consumo de energía que se produce, ¿cierto?, para alimentar estos sistemas de refrigeración y aire acondicionado, ¿cierto? Sabemos que todavía siguen funcionando plantas termoeléctricas que queman combustibles fósiles como carbón, petróleo, gas, ¿cierto?, que generan o emiten un impacto de CO2 al ambiente. Por lo tanto, si nosotros podemos implementar sistemas eficientes, equipos eficientes, vamos a contribuir a disminuir esa generación eléctrica y vamos a aportar a disminuir este impacto de calentamiento global. Bueno, conociendo estos efectos, ¿cierto? Que hay un efecto directo e indirecto, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones que deberíamos de nosotros tener en consideración? Utilizar, obviamente, las mejores prácticas en las instalaciones, tratar siempre de no soltar el gas refrigerante al ambiente, porque todo gas refrigerante es dañino, bueno, salvo por ahí algunos que tienen un impacto casi cero de calentamiento global, como el propano, el R290, ¿cierto? Utilizar refrigerantes con bajo PSA o GWP, ¿ya? Por eso ya también estamos hablando bastante y cada vez con más fuerza del recambio del R410A, ¿ya? Que ha perdurado bastante tiempo.
pero prontamente se va a venir un nuevo refrigerante y van a tener que estar todos preparados para su manejo y su uso. Optar por el uso y montaje de equipos más eficientes, ¿cierto? Muchas veces tienden a optar por el equipo más económico, ¿cierto? A pesar de que cada día el uso de equipos inverter va ganando terreno. Ya hoy en día yo creo que lo que más se vende son inverter. Se siguen comercializando mucho on-off, pero el inverter ha ganado mucho terreno. Ha debido a esto. Realmente conectar equipos a centrales eléctricas de generación con fuentes renovables, como la solar, como la eólica, como la geotermia, ¿cierto? A futuro también se va a volver más masivo el uso de equipos de aire acondicionado conectados a paneles solares, ¿ya? De hecho, existe hoy en día la tecnología de equipos mini split residenciales con paneles solares. Obviamente existe todo un estudio que se debe llevar a cabo para implementar estos equipos en el mercado. Todavía hay un diferencial de precio considerable, pero es muy probable que en el corto tiempo pueda haber mucho interés, sobre todo por este tema que estamos tratando ahora. Ahí se ve una imagen un poquito también sobre este efecto indirecto y el efecto directo, ¿cierto? El efecto indirecto es el CO2 que se emite al ambiente para producir la energía eléctrica, que funciona en nuestro equipo de aire acondicionado, y el efecto directo es alguna posible fuga o sencillamente una mala práctica al momento de hacer un servicio a un equipo de aire acondicionado cuando se libera el refrigerante al ambiente. Refrigerante R32, ¿ok? El R32 es un refrigerante que está implementado en diversos modelos de aire acondicionado, ¿cierto? El objetivo es ajustarse cada vez más a las normativas medioambientales que se han establecido en la enmienda de Kigali, que es una enmienda posterior al Tratado de Montreal, ¿cierto? Porque como yo comentaba anteriormente, ya no se trata de la capa de ozono, sino que el efecto invernadero es lo más importante hoy en día como cambio climático, ¿ya? Y de contaminación ambiental. Entonces, comparado con el refrigerante popular hoy en día de nuestro sistema de aire acondicionado, que es el R410, podemos decir que tiene un impacto cero en la capa de ozono, tiene una mayor eficiencia energética, ¿ya? Es mucho más eficiente que el R410A, tiene un 30% aproximado de menos consumo de refrigerante, ¿ya? Para producir esa misma capacidad térmica, yo consumo menos refrigerante, lo cual también es un beneficio. Y tiene un 75% menos de impacto en el calentamiento global, ¿cierto? Indirecto, ¿ya? Por efectos de la mayor eficiencia que tiene el equipo. Acá podemos ver otra gráfica donde hace la comparación con el 410A. ¿Ya? El 410A es un refrigerante compuesto que se compone por 50% de R32 y 50% de R125. El R32 es un refrigerante puro, ¿ya? No es una mezcla. Por lo tanto, si existe una fuga de refrigerante, básicamente se contabiliza, ¿cierto?, cuál es la masa refrigerante que tiene el sistema actualmente y se rellena de manera directa ese saldo, digamos, que se fue al ambiente o que se perdió del sistema, ¿ya? Acá el índice que indica el R410A de GWP son casi los 2100, ¿cierto? Entonces, recordando un poquito, si expulso al ambiente una tonelada de R410A, es como que se estuviera expulsando 2100 toneladas de CO2, ¿ya? Mientras que el R32 baja a 675, ¿ya? Por eso es un refrigerante muy popular en Europa, que prácticamente ya todo se está cambiando de R32. Acá en Chile estamos un poquito en pañales. Somos algunas empresas que ya estamos hablando de este nuevo refrigerante y estamos introduciendo equipos con él, con el uso de R32. Y bueno, ambos tienen un índice ODP de 0, ¿ya? Porque no tienen cloro.
Bueno, acá hay otra gráfica que muestra lo mismo mencionado anteriormente, solamente que se muestra con un gráfico de barra. En capacidad de frío, tiene mayor capacidad de frío el R32, cerca de un 4%. En índice de eficiencia, esta gráfica muestra un 5% de mejora, pero si lo llevamos puntualmente a cierto equipo, en mi caso, la incorporación de este nuevo split muro me genera una mejora en eficiencia de casi el 37%, ¿ya? Entonces, bien potente la mejora. Tiene menor carga de refrigerante, ocupa menos refrigerante. Acá esta gráfica muestra menos 29%. Como GWP tenemos un menos 67% de reducción de GWP. Y las emisiones equivalentes de CO2, ¿cierto? Lo que hablábamos del efecto indirecto, tiene menos 77% de emisiones de CO2 por efecto de la mejora en eficiencia. Bueno, habiendo hablado teóricamente de todo lo que envuelve el calentamiento global y el impacto que tiene en nuestro rubro, vamos a pasar a hablar de un equipo que les mencionaba, se ha introducido hace muy poco a nuestro portfolio de productos. Es el equipo Mini Split Muro Fresh Air Inverter, ¿cierto? Frío y calor, el cual en este minuto solamente contempla dos capacidades, 9 y 12.000 BTU del tipo bomba de calor. Es un equipo inverter, no se va a encontrar nunca en la modalidad on-off, ¿ya? Es un equipo, como mencionaba, de alta eficiencia, ocupa refrigerante R32 y posee un ciclo de aire duodireccional, ¿cierto? Que básicamente es una toma de aire exterior y una descarga de aire con alto nivel de CO2, ¿okay? Esto es algo súper novedoso porque ¿cuál es el problema principal de los equipos de presentación? En este caso es un muro, es que solo recirculan el aire del recinto, ¿cierto? Y no tienen la posibilidad de generar una ventilación, ¿ya? Este equipo va a poder lograr eso, va a poder generar una ventilación con una toma de aire exterior y una expulsión de aire contaminado, ¿ya? Tiene un monitoreo de nivel de CO2, tiene un sensor de nivel de CO2, como hablaba sobre la eficiencia, entre un 37 y un 40% más eficiente en el valor de EER, que es la eficiencia a carga, a 100% de carga. Y viene incorporado con un filtro combinado, es EPA más carbono activado, que se instala en la toma de aire exterior, ¿ya? O sea, de esa forma garantizamos de que el aire que está inyectándose dentro del recinto y que proviene del exterior sea filtrado y no tenga ningún contaminante, ¿cierto? Que no tenga un mal olor, que no tenga una mala calidad de aire y pueda ser filtrado de una manera eficiente, ¿ya? El equipo también viene con un nuevo diseño de intercambiador de calor de la unidad externa, donde también mejora el modo de operación en temperatura extrema, digamos. O sea, en verano, ¿cierto? Puede trabajar con una temperatura exterior de hasta 60 grados. Y en modo calor puede trabajar con una temperatura exterior de hasta menos 15 grados, ya que es una mejora considerable con el inverter tradicional que solamente llega hasta los menos 7 grados Celsius, ¿ya? Este puede llegar a trabajar hasta menos 15. Acá detallo un poquito el ciclo de aire duodireccional, ¿cierto? Donde cuenta con este filtro combinado, que a propósito no es un filtro que se pueda lavar, ¿ya? Es un filtro que cuando termina su vida útil tiene que ser reemplazado. Tiene el dispositivo de extracción, que es principalmente un ventilador que se conecta hacia el equipo, que es la unidad interna, ¿ya? Todos los accesorios vienen incorporados en el equipo, tanto el ventilador como los tubos, como la rejilla de extracción, todo viene incorporado dentro del equipo, no tienen que ustedes considerar nada, ¿ya? Salvo que quisieran instalarlo a mayor distancia de cañería, porque viene con cañería de 4 metros solamente, ¿ya? Pero es lo típico de un equipo de aire acondicionado. Bueno, les mencionaba que tiene un monitoreo de nivel de CO2,
¿ya? Donde en el panel del equipo ustedes van a poder visualizar con una luz el nivel de calidad de aire interior. ¿Okay? Si está en verde es un nivel óptimo, es una buena calidad. Si se vuelve naranja va a estar en un nivel normal, se podría decir. Y si se pone roja es porque hay una mala calidad de aire interior, ya que es básicamente CO2 lo que detecta, ¿ya? Bueno, con esto doy por terminada la charla, ya en el caso de que exista alguna consulta, háganmelo saber, lo podemos aclarar ahora, y espero que haya sido bien claro. Cualquier duda, como les digo, pueden contactarme directamente y lo podemos abordar. Sí, Mario, muchas gracias. Creo que en la primera slide aparecían tus datos, si la puedes dejar en pantalla. Sí. Okay. Si es que hay alguna duda de quienes asistieron, le agradecemos obviamente la asistencia. Si tienen alguna consulta, Ciro, José, Juan. Yo, Ciro, no por mi parte. No. Ok, está clarito. Mira, para aprovechar un poco, sí, Mario, estaba hablando del R32. ¿Desde cuándo se comercializa el R32? Mira, es un refrigerante bastante nuevo, ya. Nosotros, bueno, en mi área principalmente estamos trabajando con R32 con unos equipos ventana en primera instancia. Ahora definitivamente toda la línea de equipos ventana ocupa R32, pero ahí principalmente el instalador no tiene que hacer nada porque es un equipo plug and play, se instala, se enchufa y funciona, ¿ya? Y básicamente el cambio fue para poder cumplir los niveles de eficiencia que exigía nuestra norma, ¿ya? En cuanto a clasificación de eficiencia energética. Pero ahora con la incorporación, bueno, también por el lado de Raúl Benimeli, que aire aplicado, también se estaban trayendo algunos chillers, está evaluando algunos compactos con R32, que también básicamente quienes necesitan ocupar refrigerantes son los que hacen servicio, ¿ya? No al momento de la instalación. Pero ahora con este equipo cambió un poquito el panorama, porque en el caso de que el cliente necesite instalar el equipo a más de 5 metros de distancia, o 4 metros, ¿cierto? Que es el kit de cañería, y el equipo viene con carga de refrigerante para esa distancia de cañería. Ahora, si necesita ampliar la distancia, evidentemente va a tener que cargar con un poquito de refrigerante, y nosotros ya lo tenemos a la venta hace un par de meses, ¿ya? En bombonas, sí, no de 16 kilos como es lo usual que se encuentra en el mercado, sino que son bombonas de 3 kilos, ¿ya? Pero el refrigerante, como te digo, hace 2 o 3 meses que lo tenemos liberado para la venta, ¿ok? Y eso. ¿Y hay refrigerante en stock y también equipo? ¿Solo ventana? Tenemos los ventanas y también este equipo que hablé en el día de hoy, que es el split muro, ya que también lo tenemos en stock para entrega inmediata. Está instalado también en nuestro showroom, está instalado en una sala para que lo podamos operar, digamos, y para que el cliente, en el caso que quiera ver cómo es su montaje, pueda observar, ¿cierto?, todos los accesorios que trae, porque está montado. Pero están para entrega inmediata, o sea, quien quiera ofrecer esta innovación tecnológica con un nuevo refrigerante, con una nueva modalidad de operación, si lo hace, lo vende, puede venir el día de hoy a comprar el equipo. Está para entrega inmediata. Oye, Mario, y técnicamente hablando, ¿se puede hacer conversión de refrigerante? No, en este caso no. No existe o sea, no podemos reemplazar el refrigerante de un equipo R410A por uno de R32, porque trabajan a presiones distintas, ¿ya? Algún momento se hizo cuando nosotros pasamos del R22 al R410A, hubo un refrigerante de transición que era ecológico, que era el R407C, que trabajaba a presiones muy similares que el R22. Entonces muchos hicieron reconversiones cambiando el tipo de aceite, porque era un aceite distinto, ¿ya? Y ahí sí se validaba. Pero en este caso, que ya la mayoría está ocupando refrigerante R410A, no se debe hacer una reconversión cambiando el refrigerante a R32, ¿ya? Son equipos distintos.
Vale. Oye, y respecto a estos equipos con este sistema de ventilación, ¿esto tiene algún sensor? ¿La ventilación es automática, es manual? ¿Cómo detecta Sí, el mira, equipo que va a hacer la ventilación? buena pregunta ahí, porque lo que pasa es que trae el sensor que está encargado de emitir la calidad o informar la calidad de aire que está en ese minuto, ¿ya? Pero no hace trabajar de manera automática el sistema, ¿ya? El sistema se comanda a través del control remoto, ¿cierto? Entonces el cliente decide cuándo quiere hacer funcionar o no el sistema de ventilación. Al activarlo manual desde el control remoto, va a quedar funcionando el sistema de ventilación, ¿cierto? Y si es que lo quiere detener, va a tener la posibilidad de apagarlo a través del control remoto, ¿ya? Ahora, alguien me podría preguntar, oye Mario, ¿es factible instalar el equipo porque me piden un equipo con R32, pero no les interesa el sistema de ventilación, no voy a conectar los ductos? Efectivamente puede instalar el equipo sin el sistema de ventilación y va a operar sin ningún problema. Vale, entonces lo que vendría siendo manual es la activación del sensor, no del proceso de ventilación. No, claro, justamente porque al activar el sistema a través del control remoto del sistema de ventilación, inmediatamente va a prender la luz que muestra la calidad de aire interior. Por lo tanto, ahí va a tener sentido que el sensor esté operando, ¿cierto? Si tú apagas el sistema de ventilación, se va a apagar la luz y ahí el sensor principalmente no te va a mandar ninguna señal o no te va a activar nada, porque va a tener apagado. ¿Y ese aire que está ingresando también es enfriado o es solamente filtrado y viene a temperatura ambiente? No, ese aire es tratado, ¿ya? El aire que tú tomas desde el exterior pasa por el serpentín y es tratado para poder inyectarse frío o caliente dependiendo del modo de operación. Perfecto, a mí me queda clarísimo. No sé si algún otro asistente tiene alguna consulta. ¿Qué porcentaje de aire que entra? ¿Tienen ese dato? Sí, mira, el porcentaje es de un 10 a un 15% del caudal nominal del equipo. Ya, vale. ¿Ya? Pero, hecho los cálculos, es un caudal que estaría dentro de lo que te exige ARI como tasa de renovación. Ya. Ahora, por ahí escuchaba que era doble. ¿Entra aire fresco y saca aire fresco? ¿O es uno u el otro? No, trabaja de manera simultánea. Te toma aire exterior, ¿cierto? Y en ese mismo instante que te está tomando aire exterior, también está extrayendo aire desde dentro del recinto. Ya. Trabaja de manera simultánea. Ya, me parece. Y la instalación de ser lo mismo que los equipos tradicionales, pero con un ducto de descarga, de ser. Sí, justamente, se instala un ducto. Tú tienes que hacer, básicamente para la instalación se hacen dos perforaciones. Uno para pasar el tubo y la cañería, ¿cierto?, de refrigeración. Uno, comúnmente la cañería de toma de aire exterior o tubo de aire exterior, acompaña la cañería de refrigeración, y por otro lado tienes que hacer una perforación para poner el conducto de extracción. La extracción, ya. Y queda con una rejillita por dentro del recinto que es blanca, que tiene unas perforaciones, la verdad que es bastante estética, no es fea. Me parece. Está clarito. Súper. Bueno, ahí tienen mi dato, muchachos, si alguien necesita alguna información, yo de todas formas voy a mandarle a José Luis la presentación para que la comparta, y bueno, gracias por su participación y que se hayan podido conectar. Muchas gracias, Mario. Le agradecemos a los asistentes y le pedimos disculpas nuevamente por el cambio de horario. Fue un pequeño desliz que ya estamos corrigiendo para las nuevas presentaciones que vamos a tener durante el mes. Así que los invito a meterse a la página de Ambo Concept para que se inscriban en los seminarios que vienen. Así que muchas gracias nuevamente por la asistencia y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes.